Reinosa, en Cantabria, alberga la factoría siderúrgica dedicada a la producción de aceros especiales que se conoce como La Naval. Fue inaugurada en 1918 dentro de la empresa pública Sociedad Española de Construcción Naval. En el entorno cántabro de montañas ferrosas, donde los romanos fracasaron en su romanización de la región, lo intentaron luego los visigodos. El rey Sisebuto los calificó como cántabros horrens en 615 en un escrito al sabio Isidoro de Sevilla por su ferocidad y arrojo en el combate. Luego toparon allí los árabes. Llegó Abdelrahman II. Hacia 850 consideró Cantabria como el territorio imposible. Se produjo en Cantabria la transición del paganismo al cristianismo y finalmente el rey castellano Alfonso XI en 1363 concede exenciones tributarias a las ferrerías de Reinosa y su entorno. En 1409 el rey Enrique III amplía estos privilegios y se habla de la ferrería de un rico maestro facedor de bombardas llamado Juan Simón Ferrero, que por su alta calidad y precisión eran exportados en gran número a países europeos que no tuvieran intención de atacar al rey de España. Aparecen más ferreros fundidores de gran prestigio en Cantabria que fabricaban desde enseres del hogar de hierro y cobre hasta las bombardas, que eran cañones de grueso calibre, grinaldes, granadas macizas, o culebrinas, cañones de pequeño calibre, y todo tipo de proyectiles. Juan Curcio nació en Lieja, obtuvo el monopolio del suministro de pólvora para los tercios españoles. Juan Curcio fue un industrial que promovió la fabricación integral de artillería en Cantabria para el rey de España. Curcio, en 1621, pide al rey fundir artillería de hierro colado tras descubrir una mina de hierro en Liérganes. Construye una fábrica con 2 altos hornos. En 1629 muere y en 1631 adquiere la fábrica Jorge de Lavande, quien construye 2 nuevos altos hornos en Río Tuerto. Nacen las fábricas de acero de Liérganes y La Cavada. Llegan pedidos de toda Europa e incluso de la recién nacida Estados Unidos de América. Se llega a superar en calidad y alto rendimiento a factorías alemanas e inglesas. Pero al llegar la batalla de Trafalgar, 1805, y la Guerra de la Independencia, toda la nación pagó las consecuencias y, por carencia de pedidos, Liérganes y La Cavada desaparecieron en 1850. El año 1907 se presentó un plan de escuadra para paliar la escabechina que supuso la guerra contra Estados Unidos de 1898, donde desapareció la flota española. El plan de escuadra fue presentado por el vicealmirante José Ferrándiz y Niño, y en él se prevé la construcción de 3 acorazados de 15.700 toneladas, 140 metros de eslora, 24 de manga y una velocidad máxima de 20 nudos, y otros buques menores, y la modernización de arsenales y bases navales, que en la época eran 5: Cádiz, Cartagena, Valencia, Bilbao y El Ferrol. Salió a concurso la construcción de los buques y armamento con el requisito de que el capital fuera mayoritariamente español y con el propósito de favorecer la industria auxiliar nacional. Concurrieron 5 sociedades: el Grupo Industrial Francés, que es la Naval Group actual, que tiene su origen en Richelieu, la Sociedad Gio Ansaldo de Génova, Armstrong y compañía, la Sociedad Española de Construcción Naval y Tartiere, Fernández, Barmore y Palmers. Esta última, encabezada por José Tartiere, ingeniero industrial nacido en Bilbao en 1848. Se trasladó a Asturias en 1875
para conseguir dinamita para usar en las minas de carbón, pero en España hasta 1877 la dinamita solo podía ser comercializada por el grupo Nobel. En 1880, Tartiere creó la Sociedad Santa Bárbara para producir pólvora para armas de caza o como munición para el ejército. Participó en la guerra contra Estados Unidos en 1898. Al finalizar esta, Santa Bárbara entró a formar parte de la Unión Española de Explosivos, que fue fundada en 1896 y trataba de unificar todas las empresas del sector para evitar la competencia entre ellas y que desapareció en 1970, fusionándose con la Compañía Española de Minas de Río Tinto, dando lugar a la Unión Explosivos Río Tinto, que llegó a ser el grupo industrial más grande de España. En 1989 se fusionó con la Sociedad Química Cross, que pertenecía al grupo KIO, Kuwait Investment Office, creando el holding Aircross. El grupo elegido para realizar el plan de escuadras Ferrandiz fue la Sociedad Española de Construcción Naval, que ubicó su sede social en Madrid y tuvo como primer presidente a Tomás de Zubiría e Ibarra. Fue constituida en 1908 por un grupo español con el 60% del capital y un grupo inglés con el 40% restante. El grupo español estaba formado por entidades industriales como Altos Hornos de Vizcaya, que fue fundada en Sestao y tuvo como primer presidente a Tomás de Zubiría, la metalúrgica Duro Felguera, fundada por Pedro Duro Benito, como Sociedad Metalúrgica de Langreo en 1858, pasando en 1900 a llamarse Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Los talleres de Deusto, que fueron fundados en 1892 y donde se acaparó la técnica de fabricación de anclas por el proceso de forja. La naviera Compañía Transatlántica, con sede en Barcelona, que tiene sus orígenes en la Compañía de Vapores Correos Antonio López, fundada en Cuba en 1849. En 1881 se convierte en sociedad anónima y pasa a llamarse Compañía Transatlántica. Y en el sector de las finanzas, el Banco Hispano Colonial, que fue creado en 1876 por Antonio López, con sede en Barcelona, el Banco Español de Crédito, fundado el 1 de mayo de 1902 en Madrid, el Banco de Bilbao, fundado también en 1902, el Banco de Vizcaya, que fue fundado en 1901, Urquijo y Compañía, presidida por Juan Manuel Urquijo Usía, la Banca Arnús, fundada por Evarist Arnús Ferrer, y los Hijos de Ángel Pérez y Compañía, que fue fundada en 1853 por Ángel Bernardo Pérez, que fue cofundador de la Compañía Transatlántica en 1881. En cuanto al grupo inglés, estaba formado por 3 compañías que habían trabajado conjuntamente en la construcción de la flota inglesa, la más poderosa de la época, y de la flota imperial japonesa, es decir, aportaban solvencia técnica. Eran la Vickers Son y Maxim Limited, con sede en Sheffield, Armstrong, Whitworth y Compañía, con sede en Newcastle, y John Brown y Compañía, con sede en Sheffield. En 1912 comenzaron los envíos de fundición desde Inglaterra a Cádiz y pronto se dieron cuenta que las instalaciones no eran adecuadas. La velocidad de las grúas era escasa y surgió el problema de la cimentación de la fábrica, que era sobre el terreno fangoso de las marismas. Alejandro de Calonge y Mota, nombrado en 1913 jefe de artillería de la Sociedad Española de Construcción Naval para coordinar los trabajos, realizó un informe en el que aconsejaba una planta siderúrgica capaz de producir la artillería de forma integral.
Tras un estudio se decidió que la mejor ubicación para la nueva fábrica era Reynosa, por una conjunción de 5 factores. 1. Su climatología, con bajas temperaturas, hacía disminuir inclusiones de hidrógeno en el acero. 2. Había abundancia de agua. 3. Era un nudo de comunicaciones. 4. Su situación estratégica, por estar fuera del alcance de la artillería naval, a 80 kilómetros de la costa. Y 5. Por la eficacia y competencia del obrero de aquella región. En 1917, la Sociedad Española de Construcción Naval compró 1 millón de metros cuadrados en el campo de la Vega, previendo edificar 500.000 metros cuadrados, y se nombró a Alejandro de Calonge director de la fábrica. Alejandro de Calonge instó a que los obreros fueran de la localidad y la comarca y se establecieran cursos de formación y entrenamiento. En cuanto al aspecto técnico, el taller de fundición de aceros tuvo 3 hornos de fusión tipo Siemens de la firma Harvey de Londres y un horno eléctrico de la firma Héroult para el afino. El taller de gran forja contó con 2 prensas hidráulicas de 3.000 y 1.000 toneladas de la firma Davy. El taller de laminación montó un tren de 53 centímetros con 2 hornos de recalentamiento. El taller de pequeña forja contó con una serie de martillos de doble efecto de hasta 4.500 kilos y otros menores. En 1920 comenzó la producción. Los primeros pedidos fueron cañones de campaña y baterías de artillería de costa y otros destinados a los buques de la Marina. Durante la Guerra Civil quedó en poder del bando republicano, la naval, pero fue objetivo primordial del banco sublevado que la tomó el 16 de agosto de 1937. Durante la retirada republicana, los obreros se negaron a destruir la fábrica, como habían ordenado las autoridades, lo que originó enfrentamientos que ocasionaron varios muertos. En la posguerra se especializó en piezas de artillería y obuses, creando en 1943 un obús llamado Obús 105-26 Reynosa. Los acuerdos de compra de armas a Estados Unidos hizo que en 1970 se creara la Sociedad Astilleros Españoles, integrando la Sociedad Española de Construcción Naval, la Compañía Euskalduna de Construcción Naval y los Astilleros de Cádiz. En 1975, Reynosa volvió a la fabricación de armas como el carro de combate francés AMX-30. En 1981, la naval se separó de Astilleros Españoles y se formó la Sociedad Forjas y Aceros de Reynosa. Durante la década de los 80, por la modernización de los procesos y por la globalización comercial, la plantilla sufrió importantes recortes. En 1987, con la reconversión industrial, fruto de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y ante nuevos despidos, se produjeron grandes protestas y graves enfrentamientos entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. Los empleados de la naval retuvieron en la fábrica a su director, Enrique Antolín San Martín, como medida de presión, siendo liberado por la Guardia Civil. Tras semanas de graves disturbios, los sucesos se saldaron con un trabajador muerto, 144 heridos y 60 detenidos. En 1990 se fusionaron Forjas y Aceros de Reynosa con el grupo Acenor de Basauri y nace Sidenor, presidido por José Luis Álvarez García. En el año 2000, Eduardo Chillida dirigió la forja de su escultura Berlín de 90 toneladas de acero para su ubicación en la Cancillería Federal en Berlín. También se hicieron en Reynosa muchas de las piezas del Museo Chillida Leku en la localidad de Hernani. Inaugurado en el año 2000, tuvo que cerrar sus puertas en 2010 por problemas económicos.
volvió a reabrir en 2019, siendo la representante exclusiva de la obra de Chillida la galería suiza Hauser y Wirth.